Buenos días. Hay una clase para todos los adolescentes. Dios tiene algo preparado para ellos en la parte de arriba. ¿Cuántos vienen agradecidos con Dios? Le damos gracias también a Dios. Bueno, hoy no está nuestro pastor con nosotros. Él tuvo que salir a trabajar. No crean que se quedó dormido. Él está ahorita en Veracruz con otros pastores atendiendo asuntos de allá de las iglesias filiales. ¿Cuánto le da un aplauso a nuestro pastor? Porque pues él sigue trabajando y está allá. Vamos a orar por él para que Dios le siga usando, lo bendiga y los traiga con bien de regreso a todos y a cada uno de los que fueron por allá. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 1 y le vamos a dar lectura del versículo 26 al 28, pero antes de darle lectura, pone ahí un separador. Cada uno de nosotros, cada vez que venimos a un lugar como este, entendemos cuál es nuestra posición y entendemos que venimos a un lugar, no un lugar por ser solamente un edificio, donde encontramos un lugar, nos acomodamos. Quiero decirte que esto que hacemos cada domingo tú y yo en los tiempos de servicio, tanto el jueves como los tiempos de oración, como los tiempos del día domingo, nosotros tenemos que tener una perspectiva muy diferente del por qué estamos en un lugar como el que estamos. Porque nos volvemos solamente una costumbre el acudir. Pero déjame decirte que tú y yo no estamos en un lugar común. En este lugar Dios lo estableció para establecer su presencia. Y ahí en el lugar donde estás tú en este momento, hay un fluir de Dios, una presencia, una gloria de Dios. Cuando dos o tres se reúnen en el nombre de Jesús, se manifiesta Él. Quiero decirte que aquí en este momento la presencia, la gloria de Dios está sobre este lugar y Él quiere hablar a tu vida en este momento. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Porque es una realidad que muchos venimos atribulados, venimos con molestias, venimos preocupados, venimos a lo mejor nos enojamos con la esposa, con los hijos, con alguien. Venimos preocupados por economía, porque hay enfermedad, porque hay problemas en casa. Y esta es una realidad en nuestras vidas. Cierra tus ojos, porque precisamente esa presencia de Dios que está en este lugar, de un Dios vivo, de un Dios todopoderoso, hoy quiere derramar sobre todos y cada uno de nosotros. Su presencia la derrama, su gloria la derrama para traer a muchos paz, para traer a muchos el gozo que pudiera estar perdiéndose por las circunstancias difíciles. Hoy Él derrama ese gozo para que tú lo recuperes. Todos aquellos que pudieran estar preocupadas por la economía, por enfermedad, déjame decirte que su presencia, su gloria hoy se derrama sobre este lugar para abrir puertas de oportunidad, para traer sanidad sobre cuerpos enfermos. Por eso tú y yo no estamos en un lugar común, estamos en un lugar donde se le brinda adoración al Dios Todopoderoso, donde venimos con un corazón entendido y necesitado de Él, porque Él está aquí, Él llama, Él convoca todo, desde el día lunes hasta el día de ayer o en la mañana, muchos siempre nos está trayendo con lazos de amor, para venir y juntos como hermanos en la fe, en unidad podamos recibir esa gloria y esa bendición de parte de Él. Por eso estamos aquí, iglesia. Tú y yo tenemos que venir siempre dispuestos a recibir algo especial de Dios. Todos los días, en todo momento y cada domingo, Dios tiene algo poderoso y maravilloso para ti, para tu esposa, para tu familia. Porque estamos en la presencia del Dios que derramó su amor sobre cada uno de nosotros. Y para muchos, para los que han venido por primera vez, hoy han venido al lugar que Dios los atrajo y los trajo. Porque aquí está el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos tu nombre y ponemos este tiempo en tus manos. Háblanos, Señor. Háblanos, tu palabra nos trae vida,
Tu palabra nos edifica, Señor. Tu palabra nos alienta en los tiempos difíciles. Tu palabra nos quita las dudas, Señor, que tenemos. Oye, venimos todos y cada uno, Señor, dispuestos a recibir esa palabra viva y eficaz, Señor, para que en su tiempo, Señor, haga y traiga los frutos que tú quieres que se desarrollen en nuestras vidas como hijos tuyos. Toda la iglesia te ama también a ti, Señor, y te da una ofrenda de aplausos a ti, el único que merece toda la gloria y toda la honra. Yo creo que tú y yo se lo tenemos que dar muy fuerte a Él. El hombre no merece nada, nosotros no merecemos nada, Él lo merece todo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Hemos estado leyendo algunos versículos del capítulo 1 de Génesis. Hoy queremos hablar solamente como introducción el 26 y el 27, pero vamos a estar estudiando el versículo 28. En Génesis 1:26 el Señor dijo: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y nos detenemos solamente para introducir esto, mis hermanos, ya le hemos hablado anteriormente, que esta imagen, cuando Dios dijo hagamos a nuestra imagen, al hombre y a nuestra semejanza, Él estaba diciendo que iba a formar en ellos un corazón entendido, un corazón, no la imagen del Todopoderoso, sino una imagen de obediencia, de santidad, de justicia, una imagen en sus corazones que pudiera el hombre poder tener una intimidad, una comunión con su Creador. Y los hizo a su imagen y semejanza y puso eso en sus corazones, sopló eso en sus corazones. Pero Dios lo hizo con un propósito. El asunto ahí que el primer hombre peca y entonces la humanidad ahora nace con ese estado de pecado. Pero dice el apóstol Pablo en Romanos que por el pecado de un hombre, pues la gente está destituida, el hombre está destituido de la presencia de Dios, de estar en una comunión con Dios. El hombre sin Cristo, sin Dios, no lo puede acercar a Él. Las obras buenas de las religiones no lo pueden acercar a Él. Pero dice, por la obediencia de otro hombre, ahora en las personas podemos acercarnos a Dios. Y ese segundo hombre, por su obediencia, llamado Jesús, que fue a morir por el pecado de la humanidad, es por ello que ahora podemos tener acceso a una reconciliación y acercarnos al corazón de Dios. Y todos los que estamos aquí somos privilegiados por ello, ¿sí o no? Que por lo que hizo Jesús, por ti y por mí, hoy podemos experimentar esa presencia, acercarnos a Dios. Pero ¿para qué el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza? Y el versículo 28 nos da el por qué. Y tú y yo hoy tenemos que entender que Dios que a través de Jesucristo, tú y yo hoy tenemos nuevamente la imagen, podemos desarrollar la imagen de Dios. Y esta imagen hoy podemos entender lo que tú y yo somos embajadores de Cristo, somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo, pero la pregunta que hoy nos tenemos que hacer, ¿para qué? Para lo siguiente, el versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo 5 cosas que encomendó Dios. Fructificar, número 1, multiplicaos, 2, 3, llenar la tierra, sojuzgarla, y 5, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el versículo 28 podemos encontrar que Dios le encargó algo al ser humano. Y todos y cada uno de nosotros tenemos este mismo encargo. Ahora que tú y yo podemos disfrutar y podemos tener la imagen de Dios nuevamente por lo que hizo Jesucristo, ahora nos ha encomendado algo que se llama mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? La mayordomía dice, es una palabra que nos lleva a entender que somos administradores de una casa. ¿Somos administradores de qué? De una casa. La casa la tenemos que entender que es nuestra propia vida. La casa la tenemos que entender que es nuestro matrimonio, nuestros hijos, un trabajo, la iglesia. Y con eso tenemos que comprender que el ser humano no es dueño de sí mismo ni de lo que tenemos, sino que Dios es el dueño de la casa
es el dueño de todo, porque Él lo creó y puso al hombre, nos puso a nosotros como administradores, los que cuidamos, los que tenemos que dar cuentas al dueño de todo, de nuestra vida, del matrimonio, de los hijos, del trabajo, de la iglesia, del ministerio, de los dones. Todo lo que Dios nos dio y todo lo que tenemos, la vida misma, le pertenece a Dios. Pero Él nos llamó de esta manera. Primera de Corintios 3:9, primera carta a los Corintios 3, versículo 9, y dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué somos? Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y primera de Corintios 4, 1 y 2. Así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo. ¿Quiénes somos? Y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2. Ahora bien, ¿qué se requiere? Que los administradores, o sea, todos y cada uno de nosotros, que cada uno se ha hallado ¿qué? Fiel. Y eso es lo que tenemos que entender en esta mañana. Si tú y yo hemos comprendido que somos administradores de algo que nos ha encomendado Dios. ¿Qué nos encomendó Dios? Fructificar, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla. Y hoy nos tenemos que preguntar si realmente hasta el día de hoy hemos sido esos administradores fieles a Dios. Si hemos administrado correctamente lo que Dios nos ha encargado. Porque entonces, sí, el Señor recuperó, a través de Jesucristo tenemos la imagen de Dios, pero se tiene que reflejar en cada una de esas áreas que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Y esta palabra iniciamos y dice: y los bendijo Dios. Esta palabra tiene un significado, mis hermanos, en una palabra hebrea que significa los habilitó Dios. Cuando dijo y los bendijo Dios, ¿qué quiere decir? Los habilitó. O sea, les dio capacidades para hacer algo. Lo que está diciendo el Señor, que no podamos, que todo esto que nos están encomendando, de multiplicado, fortificado, señorear, etcétera, no lo hagamos en nuestra propia voluntad y en nuestras propias fuerzas. Él delegó, y es lo que no entendió Adán y Eva, que Él los puso en el huerto del Edén para un asunto específico, les delegó autoridad, poder. Adán le puso nombre a todos los animales, etcétera, pero ellos no entendieron que lo que estaban recibiendo era una autoridad delegada, encargada solamente. Y no entendieron que el que tiene el poder y toda la autoridad sobre todas las cosas es el dueño, es Dios. Y tú y yo tenemos que entender eso cuando dice y Dios los bendijo. Y Dios nos bendice a cada uno de nosotros todos los días, nos está habilitando para hacer algo. Es Él que nos da la fuerza. Él es el que nos encomienda y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y como Él quiere que lo hagamos, no como lo queramos hacer cada uno de nosotros. Entonces dice, los habilitó ¿para qué? Número 1, para fructificarse. ¿Qué entendemos por la palabra fructificar? Dice, los habilitó para que den el máximo de rendimiento, den lo mejor que tengan. ¿Cuántos le hemos dado lo mejor a Dios? ¿Cuántos hasta el día de hoy hemos dado lo mejor y que la gente pueda ver en nuestras vidas que damos lo mejor de nosotros porque tenemos un Dios que dio lo mejor para nosotros? ¿Y qué fue? La salvación. ¿Qué nos ha dado Dios de su amor? Él nos ha dado calidad de su presencia. Ahora nosotros tenemos que corresponder también a poder fructificarnos, dar el máximo de rendimiento. ¿Por qué? Vean lo que dice Juan 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayan y lleven ¿qué? Fruto, y vuestro fruto ¿qué? Permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El apóstol Pablo dijo en Romanos 7:4, Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto, ¿para quién? Para Dios. Esta parte de fructificar, Dios quiere que su pueblo, que su iglesia esté dando frutos constantemente. ¿Cómo se obtiene un fruto?
El fruto se obtiene, es el resultado de algo que sembramos. Y de eso que sembramos vamos a obtener un fruto. Y en la vida de cada uno de los cristianos, de los hijos de Dios, tenemos que dar 3 tipos de frutos, mis hermanos, en todo momento. Para ver si realmente hemos entendido este concepto y poder fructificar y poder dar lo máximo. Pero hay impedimentos para poder dar el máximo a Dios. Para poder fructificarnos hay un impedimento: la falta de arrepentimiento. Precisamente el primer fruto que tenemos que desarrollar todos los días es el fruto de arrepentimiento. Que cada vez que nos equivoquemos de camino, tú y yo tenemos que cambiar de dirección para no avanzar en cosas que Dios no le agradan y que estamos deshonrando a Dios. Y ese arrepentimiento que es cambio de dirección de 360 grados, es para voltearnos a Dios, buscar a Dios y depender de Dios. Pero también nos habla de un cambio de actitud. El arrepentimiento tiene que tener aparejado un cambio de actitud. Si estamos desarrollando como hijos actitudes que no honran a Dios, el arrepentimiento verdadero nos tiene que llevar a decirle al Señor: Padre, perdóname, yo ya no quiero continuar con esas actitudes que no me están beneficiando ni a mí, ni a mi familia, ni a la gente que me rodea, y mucho menos, Señor, creo que no te está agradando a ti. El siguiente fruto que tenemos que desarrollar para poder fructificar es el fruto de santidad. El fruto de santidad, entendamos que es la decisión de apartarnos para Dios. No que estés todos los días aquí en el templo. No, de apartarnos para Dios quiere decir que entendemos que Él nos apartó, Él nos sacó de la inmundicia para traernos a Él y para que cada uno de nosotros podamos responderle ahora para decirle: Señor, mi vida te pertenece, haz conmigo lo que tengas que hacer. Yo también tomo la decisión de apartarme para ti y para ser parte, ser colaborador tuyo. ¿Cuántos le han dicho al Señor que quieren ser colaboradores de Él? Pero para ello entendamos y nos encontramos ante la presencia de un Dios santo, santo, santo. ¿Y qué nos demanda entonces? Que tú y yo, en ese proceso del fruto de santidad, en ese apartamiento, en esa consagración, nos tiene que llevar a vivir una vida de integridad, de pureza y de rectitud ante Dios. El siguiente fruto es el fruto de justicia. Pero el fruto de justicia no es tu propia justicia ni mi propia justicia. Desafortunadamente el hombre, cuando quiere estar viviendo en su propia justicia, caemos en arbitrariedades, caemos en cosas que no son correctas, ofendemos, pisoteamos, etc. Por eso ese fruto de justicia debe ser el fruto de Dios por medio de Jesucristo que está en nosotros, y es a través de nuestra fe en Él, promover la fe de Él, promover la fe que tenemos en Cristo y ser hijos obedientes. Ahí está intrínseco la justicia de Dios, el que Él quiere que su pueblo sea ¿qué? Obediente a Él, y que por ninguna circunstancia como hijo de Dios dejemos de poner nuestra fe en Él. Nuestra fe en Él es estar constantemente en medio de las tribulaciones, en medio de los conflictos, en medio de los desánimos, lo que tú gustes, en medio del estado inconveniente que pudiéramos estar. Nunca tenemos que dejar nuestra fe en Jesucristo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Simplemente decir: Señor, en medio de mi enfermedad, en medio de mi falta de economía, en medio de mis problemas matrimoniales, de hijos, etcétera, Señor, confío en ti, Señor Jesucristo. Y eso debe de ser para que tú y yo no nos apartemos y el enemigo gane ventaja ante los estados de ánimo inconvenientes que pudiéramos estar por las circunstancias. El enemigo aprovecha y empieza a meternos cosas que no son convenientes. Por eso tú y yo no dejemos de perder nuestra fe en Él. Pero hay un fruto cuando dice un fruto que permanezca, dice el Señor. Cuando dice fructificados también lo tenemos que entender en el área de si la iglesia, si cada uno de nosotros hemos sido fieles en lo siguiente a Dios. Acompáñame a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 18 y 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, y hablaba de Jesús, dice que iba con sus 12,
Dice que por la mañana volviendo a la ciudad, ¿qué tuvo el Señor? Tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino que hojas solamente. ¿Qué halló? Hojas. En lugar de fruto encontró puras hojas y seguramente secas. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Esta parábola que estaba hablando estaba refiriéndose al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no estaba dando frutos a Dios. No estaba siendo entendido de que Dios eligió al pueblo de Israel para que a través de ese pueblo Dios fuera conocido y que pudiera presentar a la humanidad a un Dios creador, un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, omnipresente, soberano, y que solamente le rindiera adoración a ese Dios que creó los cielos y la tierra, al que lo sacó de Egipto para poder ir y poder dar a conocer a ese Dios verdadero. No a los dioses que los pueblos adoraban, y aún en los tiempos de Jesús estaba bajo el dominio de Roma, y el pueblo de Roma tenía una diversidad de dioses. Pero dice, Jesús veía y estaba diciéndole que veía esa higuera seca porque no están dando frutos. Y de igual manera, muchas veces a nosotros, cuando nos ha encargado que tú y yo nos fructifiquemos, que tengamos fructificación, nos está pidiendo que tú y yo también traigamos frutos y frutos que perduren. ¿Sabes a qué se refiere? Tú y yo como iglesia hemos tomado el sueño de Dios de poder salir y traerle a los pies de Cristo a gente, a personas. ¿Dónde están? Porque precisamente tú y yo, cuando entendemos que somos parte de una iglesia local, y tú y yo pertenecemos a esta iglesia local, ¿sí o no? Porque Jesús, el Señor, nos plantó en este lugar. Y aquí tú y yo, en esta área de poder llevarle fruto a Dios, y se está refiriendo a través del evangelio, quiere que traigamos frutos y que los frutos permanezcan. Y hoy la pregunta que tenemos que hacernos ante Dios: ¿de cuántos tú y yo somos padres espirituales? ¿A cuántas personas les hemos compartido de Cristo? Y no solamente les compartimos el evangelio, sino que también los trajimos para ser discipulados. Si tú y yo pertenecemos, nos sentimos que permanecemos, que somos parte de esta iglesia a los propósitos de Dios. A lo mejor no tenemos los tiempos para capacitarlos, para discipularlos, pero aquí hay una diversidad de oportunidades para que los nuevos puedan tener ese discipulado y que vayan conociendo más de Dios. Tienes que preguntarte: ¿de cuántos eres padre espiritual? Porque entonces hay muchos que tienen hambre como Jesús y se han encontrado ante una higuera seca que no está dando frutos. Y es algo muy importante, de verdad, que el poder estar hablando de Jesús y el poder estar presentando una oportunidad de vida a las personas, eso nos trae vida también. Y Dios nos ve como árboles frondosos cuando estamos haciendo eso. Pero cuando no estamos haciendo lo más importante de poder llevar a Cristo a muchas personas, pudiéramos estar siendo hojas, árboles, donde nadie quiere acercarnos, nadie se quiere acercar a nosotros, porque no hay nada que dar. Y lamentablemente vemos muchos cristianos que estamos secos, no damos vida. Y acuérdate que tú y yo hemos sido privilegiados al que el Señor por medio de Jesucristo nos trajo nuevamente su imagen. Hoy tenemos la capacidad de amar como Él ama. Hoy tenemos la capacidad de poder nosotros tener misericordia. Podemos obedecer a Dios, podemos amarlo, adorarlo, etcétera. ¿Para qué? Para que entonces la gente vea algo diferente, que pueda ver en ti y en mí un árbol que realmente esté dando frutos al Señor. Otra pregunta, los que vengan por primera vez, hay una familia que viene por primera vez. Pero el reto sería para cada uno de nosotros, para poder ser administradores de lo que Dios nos ha encargado en este primer punto, es de que tú y yo tenemos el reto de decir: Señor,
yo quiero todos los días poner esto en tus manos. Ayúdame a llevar fruto a la iglesia. ¿Cuántos toman ese reto? Pero que sea de verdad el amén. Acuérdate, muchas veces el decir amén ya como que es parte del diccionario del cristiano. Pero que tu amén sea sí. Y ese sí se lo estás diciendo a Dios, no a nosotros, a Dios. Aguas cuando tú le dices sí al Señor y no lo haces. El segundo punto es cuando nos dice y multiplicaos. La palabra multiplicación la tenemos que entender desde este punto de vista de reproducción. Multiplicaos es reproducirnos en otros. Tenemos que reproducirnos en otros. Mis hermanos, muchos de los que, tenemos una familia, tenemos hijos y entendemos que vienen generaciones, nietos y bisnietos. ¿Qué queremos? ¿Qué legado queremos dejar? ¿Qué legado queremos dejar? Nos esforzamos, trabajamos duro para poder, cuando tengamos que partir, queremos dejarle herencia material, etcétera, y eso es bueno. Pero déjame decirte que la mayor herencia que tú y yo podemos dejarle a nuestros hijos es de que ellos puedan ver en nosotros a padres que realmente están amando, adorando y sirviendo a Dios con todo su corazón. Y nos tenemos que reproducir primeramente en los hijos, en la familia. Pero muchas veces parece que hay esterilidad espiritual en nuestras vidas porque los hijos no quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque ven en los padres no un verdadero ejemplo. No tenemos la capacidad, entendemos el concepto de amor muy equivocadamente muchas veces sobre nuestros hijos, y en lugar de realmente mostrarles nuestro amor, al estorbarles en todo momento para que no corran en pos del pecado y pasar tiempos con Él para administrarles, enseñarles la palabra, orar por ellos y estar diciéndoles tienes que buscar a Dios y Dios debe ser la prioridad en tu vida. A veces no hacemos todo ello y entonces ellos obviamente no quieren absolutamente nada porque ven hojas secas ahí en casa. Y el Señor quiere que tú y yo nos reproduzcamos en otros, pero también en la iglesia tenemos que reproducirnos en otros. Queremos alentar a otros y les queremos llevar a que busquen más a Dios, pero para ello tú y yo tenemos que ser los que vayamos adelante mostrando que también tenemos pasión por Dios. Tenemos que reproducirnos en otros. En ti y en mí, los que van iniciando en casa, los hijos o en la iglesia, tienen que ver que adelante hay hombres y mujeres que están con un fuego de Dios, una pasión por Dios. Y ellos van a querer también seguirte y seguirme. Y nuestros hijos también van a querer de Dios. No se les va a hacer pesado venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ven unos padres que se levantan temprano y dicen vamos a la iglesia, vamos a encontrarnos con Dios. Lo que yo te dije al principio en la oración, porque vamos a un lugar donde verdaderamente hay un Dios vivo que va a transformar tu vida y mi vida. Y ¿sabes qué, familia? Si estamos pasando por broncas, no tengamos la mentalidad que siempre tenemos. Pues pastor, ahorita no voy porque tengo problemas. Hoy no voy por esto, hoy no voy por otro. Pues al contrario, es correr en búsqueda de Dios y llegar al lugar indicado. Aquí en este lugar no es el edificio, sino que es el mover de un Dios verdadero donde está su familia a la cual quiere bendecir. Tengamos con ese ánimo pronto de venir y traer a la familia. Vamos a encontrarnos con el Señor. Multipliquémonos en ellos, mis hermanos. Dice Pablo en 1 Corintios 11:1: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué gran reto. ¿Cuántos padres pudiéramos decir a los hijos eso? Hijo, sé imitador de mí como yo de Cristo. Wow, es el mayor reto que tenemos como cristianos, de poder imitar a Jesucristo en nuestra vida. Hay muchos hombres sabios en lo que tú quieras. Hay estereotipos que hay en la sociedad que los jóvenes quieren imitar. Unos quieren ser el Chapo, otros quieren ser el no sé qué, y otros quieren ser como el jugador tal, y como quién. Y todos, no, mis hermanos, nosotros tenemos a alguien que realmente debemos imitarlo y ser como Él. Se llama Jesús. Él es nuestro modelo a seguir en todas las áreas de nuestra vida. Y luego dice, fíjense en Juan 14:5. Juan 14:5: si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Sabes que aquel que quiere
que lo sigan y quiere que promueve y que dice a la gente, a los hijos, sean como yo, porque yo imito a Cristo. Pues hay muchas cosas, pero solamente si realmente tú y yo declaramos eso, guardemos los mandamientos. Guardemos los mandamientos. Y los hijos verán que tú y yo sí guardamos los mandamientos, que se resumen en dos. Que puedan ver los hijos, que hay unos padres ahí que están amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y que también están amando a su prójimo. Pero ¿qué tal cuando a los padres los ve ahí, que se sientan a la mesa y están ahí echándole el chisme, la murmuración de los compadres, de los vecinos, de los hermanos? Va a decir, ¿dónde está el amor? Que dices que amas a Dios y amas a tu prójimo. Consideremos eso, papás, en nuestra vida. El tercer punto nos habla que tenemos que fructificar, multiplicados, pero también, permíteme todavía, en este aspecto de la multiplicación, nosotros tenemos que llevar el evangelio, como decía el punto anterior, pero también nos tenemos que multiplicar para ser discípulos. Tenemos que hacer discípulos. El discípulo quiere ser como su maestro. Y los maestros ahí en casa tenemos muchos discípulos que tenemos que promover en sus corazones para que sean como nosotros, mucho mejores que nosotros, que sean como Cristo. Pero tenemos que enseñarles, dice Mateo en capítulo 28, versículo 19-20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Padres, tú y yo tenemos que discipular, como enseñándoles a los hijos, a los que vienen por primera vez a la iglesia, a todos. ¿Qué les vamos a enseñar? Que guarden todas las cosas que el Señor nos ha enseñado a todos y a cada uno de nosotros. ¿Qué nos ha enseñado el Señor a todos y a cada uno de nosotros? Hay muchas cosas que nos ha enseñado, pero si no hemos leído la palabra o el evangelio, pues nos vamos a decir, pues ¿qué me ha enseñado? Jesús nos ha enseñado, pues todos los venimos cada domingo, ¿sí o no? Y nos enseña cada domingo cosas. Aquí nos han dado una diversidad de temas. Hay oportunidades de crecimiento, de conocer más a Dios, que no las tienen muchas iglesias. La oportunidad para crecer y conocer al Señor y saber qué nos ha enseñado para ir y decirles y enseñarles a otros lo que nos ha enseñado el Señor. Tenemos muy vastas cosas que Dios nos ha dado. El asunto es que tenemos que aprovecharlas. El asunto es que tenemos que estar despiertos en los tiempos de la enseñanza, no dormidos. Porque ya cuando despertamos nada más para las ofrendas, casi muchos ya están el bote encima ahí ya cuando despertaron. ¿Qué entendimos? Nada. Entonces cuando y papá, ¿qué aprendiste? Pues como que soñé que unas escaleras estaban, no sé. Tenemos que estar alertas, prendidos, encendidos, apasionados cuando Dios nos está hablando. Cuando dicen amén por ello. Fíjense que Jesús nos muestra algo muy interesante para nosotros como padres, poderles enseñar a nuestros hijos y poder multiplicarnos a través de ellos. Fíjate que no podemos multiplicarnos cuando tú y yo queremos enseñar de nuestro propio corazón. Cuando no tenemos una intimidad y buscamos a Dios, a veces queremos corregir y queremos enseñar sin nada de lo que está aquí. Y es el mayor error que podemos cometer. Jesús mismo, cuando en el capítulo 5 de Mateo, cuando vio a la multitud que estaba ahí, antes de poder hablar, dijo que él tomó una decisión antes. Y él dice lo siguiente en Mateo 5, 1, 2. Viendo la multitud, y vio una multitud que estaba con diferentes problemáticas. Seguramente esa multitud que estaba ahí, venían muchos con enfermedades, atribulados, venían con cadenas pesadas, venían con poca esperanza, desanimados, como ovejas que no tienen, como dice, como ovejas descarriadas, necesitados realmente. Pero Jesús no abrió su boca inmediatamente. Y mira que tú y yo nos pasa lo mismo. Hay mucha gente alrededor de nosotros, nuestra propia familia muchas veces,
Pero el Señor nos enseña que tú y yo tenemos que meditar primeramente en lo siguiente. Viendo la multitud, Jesús dijo, subió primeramente al monte, subió primeramente a consultar a Dios, subió primeramente a tener una intimidad con Dios. Antes de poder hablar, antes de poder enseñar, Él decidió ir a la presencia del Padre y que Él hablara para que pusiera en su corazón lo que debería hablar a la multitud que estaba en diferentes problemas. Y sabes que nuestros hijos y las personas que nos rodean necesitan una palabra, pero que no venga de nuestra sabiduría, que no venga de nuestras experiencias, sino que venga del corazón de Dios para Él. Porque el único que conoce realmente el corazón de las personas no somos tú y yo, es Dios. Pero cuando tú y yo vamos a los pies de Cristo, vamos a una intimidad con el Señor, Él nos muestra qué es lo que tenemos que hablar, cómo tenemos que enmendar el camino y corregir la vida de nuestros hijos. Que no sea nuestra carne, que no sea nosotros mismos, porque muchas veces afectamos más las relaciones, ¿sabes? Con ello. Jesús entonces dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo entonces en el versículo de Dios su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, etcétera, etcétera. Padres, matrimonios que están aquí, nuestros hijos y la gente que nos rodea necesita de una palabra que edifique, que aliente y traiga vida a sus vidas, y solamente esa palabra puede venir del corazón de Dios. Pero sabes, Él ya la puso aquí, ya la puso aquí. No abramos este libro tan poderoso nada más los domingos, ábrela todos los días. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Padre quiere hablarnos todos los días. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce lo que necesitamos, Él conoce nuestras carencias, nuestras tristezas, nuestras dudas, pero Él está esperando que abramos este libro para darte la respuesta que tú y yo necesitamos y que necesitan nuestras familias. El tercer punto dijo, llenen la tierra. Cuando habla esta parte de llenar la tierra, habla de suplir las necesidades, de suplir todas las necesidades. Pero a veces nos hemos desgastado en suplir necesidades materiales. Y repito, no es nada malo, es bueno. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos y a la gente a que tiene que depender de Dios antes que cualquier otra cosa. Tiene que edificar su futuro, su presente y su futuro, en lo que ellos sueñen, en lo que ellos deseen, pero siempre considerando a Dios en sus vidas. Que permitan que Dios les esté hablando y les esté dando la dirección que necesitan para que nuestros hijos y la gente y nosotros mismos podamos tener una vida plena, no fincada solamente en lo material, sino primeramente en el reino de Dios, en la justicia de Dios. Que nuestra prioridad sea siempre Él en cada una de nuestras vidas. Mateo, fíjense, Mateo 14, 15, 20. Mateo 14, 15, 20. Cuando le estaban siguiendo 4,000, luego 5,000, dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Cómo estaba? Dice que el lugar era desierto y había mucha gente que dice que era muy noche y los discípulos decían, despide a la multitud, Señor. Pero vean lo que dice el versículo 16. Y a veces somos así, hay gente que está pasando por el desierto y a veces solamente nos hacemos los oxisos y pues a ver ya que se vayan. No, a nosotros nos ha llamado, nos ha encargado como administradores lo siguiente. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, ustedes denles de comer. Los hijos no tienen necesidad de andar buscando otras cosas, otras propuestas. Ni la iglesia cuando está desubicada no tiene que estar buscando otro lado. Aquí se les debe de dar de comer y en la casa se les tiene que dar de comer. Van a decir, pues sí debe de comer todos los días, pero no la comida espiritual. Mira, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dijo, traérmelos acá. Traérmelos acá. El versículo 19 dice, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces,
Levantando los ojos al cielo, Jesús bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Sabes lo que nos enseña Jesús aquí? Cuando está hablando de cumplir, de satisfacer las necesidades, no solamente habla de necesidad material y de alimento, ni de vestimenta, etcétera. Habla de suplir las necesidades espirituales que tienen. La gente y los hijos muchas veces necesitan, tienen hambre de buscar a Dios. Pero ahí debe estar alguien que les dé de comer, no tienen que ir a ningún lado. En otro lado a veces les proponen otras situaciones que no es lo correcto, y el Señor está diciendo: ahí, padres, denle de comer a los hijos. Aquí en la iglesia, denle de comer. Pero vean la actitud de Jesús en algo que tú y yo tenemos que aprender en los tiempos difíciles. Les mandó que se recostaran sobre la hierba. ¿Sabes esa expresión de Jesús cuando les dijo: recuéstenlos sobre la hierba, sobre los pastos verdes? En ese momento, y dice, y alzó los ojos al Padre y oró por ello. Jesús estaba acordándose y estaba declarando una promesa de Dios. Y esta promesa, Jesús se acordó del Salmo 23, 1 y 2, cuando dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Y cuando le dijeron: nomás hay dos peces y 5 panes, él dijo, se acordó de esta promesa de Dios, que Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Y sabes, cuando tú y yo tenemos fe en Dios, ese Dios de milagros, ese Dios todopoderoso, cuando hay situaciones en nuestra casa, tú y yo tenemos que recordar las promesas de Dios. Y si el Señor me dijo que Él es mi pastor y nada me faltará, es porque nada me faltará. Pero ahí debe haber unos padres que estén declarando las promesas de Dios. No lo que hay en tu corazón está bien que traigas ánimo y que traigas lo que tú quieras, pero lo que trae un efecto de vida es cuando tú y yo recordamos lo que Dios dice. Y ahí es recordar y entonces creer en el Señor y seguir adelante. El Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Pero fíjate, dentro de esta necesidad de poder alimentar, de poder promover a nuestros hijos, la mayor necesidad que nuestros hijos tienen y la gente tiene es de llevarlos a la presencia de Dios. Fíjate lo que, acompáñame en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Escucha esa palabra. ¿Qué estaba haciendo? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó a las ovejas a través de ¿dónde? Y llegó hasta Oreb, al monte. ¿Sabes que hay ovejas? Tú y yo somos ovejas que están pasando por desiertos. Pero Moisés tomó algo, fíjate, dice que no dijo estoy pastoreando las ovejas de Jetro. Estaba ¿qué? Apacentando las ovejas de Jetro. Y el apacentar habla de poder ir un poquito más allá, acercarnos al corazón de las personas, de los hijos. Padres, tenemos que aprender a apacentar a nuestra familia. Tenemos que aprender a apacentar a nuestros hijos, a la gente. Pero el apacentar implica tiempo, dinero y esfuerzo. Apacentar no solamente es decir, síganme. No. Apacentar no quiere decir solamente voy atrás de ustedes. No. Apacentar es estar ahí dentro de ellos, escuchándolos, conociéndolos, saber qué es lo que necesitan, con quién se juntan, cómo piensan, qué desean, qué anhelan. Ahí debe estar un hombre y una mujer escuchándolos, apacentándolos. Y en primer lugar, antes que cualquier otra cosa, en los tiempos difíciles, en los tiempos de desierto, ahí debe de haber un hombre, una mujer que los apaciente y los conduzca hasta la presencia de Dios. ¿Sabes? Porque hay hijos, solteros o casados, que se desaniman muchas veces
Porque no hay una presencia de alguien ahí que los esté apacentando, que los esté escuchando, que los esté ministrando, que les esté compartiendo, enseñando la palabra. Los hijos caen en desánimo, en confusión, y de repente, papá, ¿qué crees? Porque como escucha y hay tiempo de otras voces y otras personas que no aman a Dios, ya entonces le creyeron a otras propuestas. ¿Qué crees, papá? Ya no voy a la iglesia. ¿Qué crees? Que me di cuenta que Dios no existe, que tu fe no es real. ¿Qué crees, papá? Que ya me voy con el novio, con la novia. ¿Qué crees, papá? Que ahora ya me gustó la droga, el cigarro. ¿Qué crees, papá? Que ya embaracé a 2 chicas, porque dicen que estoy bien guapo y bien galán. Empieza a haber un desorden. ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie apacentando ahí, que en esos tiempos de duda y de desierto de los hijos y de la gente, los podamos tomar y conducirlos por el desierto hasta la presencia de Dios. ¿Cuántos padres toman ese reto el día de hoy? De que hoy empecemos realmente a tomar a esos hijos y a las personas también para llevarlos a que puedan depender, amar con todo su corazón a Dios. Por último, las últimas 2 frases que como administradores, que nos encarga Dios de sojuzgar y de señorear, tienen que ver ambas. Sojuzgar nos habla de poner bajo control. Que en toda circunstancia tú y yo podamos poner bajo el control de Dios toda situación. Toda situación. No importa la que sea. Para nosotros hay muchas cosas muy difíciles a veces, pero pongamos todas las situaciones y descansemos en Cristo. Pongamos todas las situaciones en Dios. Aprendamos como administradores a no querer ser supermanes, sino que tenemos que depender de Dios. Que la gente pueda ver en ti y en mí que no somos personas que nos movemos por sí mismos, sino que en todo momento estamos dependiendo de Dios y consultando a Dios. Cuando los profetas en Jeremías 23 empezaban a hablar ahí todos y decían que tenían sueños y que el Señor les había hablado, etcétera, etcétera. Eran unos profetas que se movían en sus emociones, pero ninguno de estos profetas tenía intimidad con Dios. Y Dios los reprendió y les dijo: hey, ya cállense. Ustedes no anden platicando sus sueños que yo no puse en ustedes. Ustedes no anden platicando ni diciendo que yo dije cuando yo no digo nada, y no andan confundiendo a la gente y a sus hijos. Porque a veces somos así con los padres. El Señor me dijo que tú esto. Espérate. Y el Señor le dijo: ¿quién estuvo en mi secreto? Yo no hablo a nadie que no esté en mi secreto. Yo no hablo a nadie que busque tener una comunión, una intimidad conmigo. Porque ahí en lo secreto, ahí en mi intimidad contigo, es donde yo voy a poner mis planes que tengo para ti, para tu familia. Padres, tenemos que aprender a tener intimidad con Dios. Ahí estar en lo secreto con Dios, porque ahí es donde Él nos quiere revelar lo que Él desea para ti, para mi familia. Y dice, y señorear nos habla que hoy tú y yo entender lo que no entendió Adán y Eva. Que como padres, los que estamos en la iglesia, aún en el trabajo, si tienes un puesto de una jerarquía, recuerda que tú y yo no somos dueños de nada, de la vida de nuestros hijos, de nuestra propia vida, ni de nadie. Que dice el Señor, este señorear, dice, yo les di facultad de ejercer un poder y una autoridad, pero solamente es delegada. Y todos los que estamos aquí hemos recibido ese poder y esa autoridad, mis hermanos. ¿Poder para qué, mis hermanos? Poder para poder tú y yo declarar sanidad, para poder declarar bendición a otras personas.
Porque dice el Señor en Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dijo, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En Lucas 9:1 y 2 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Cuántos creen que tú y yo tenemos el poder y esa autoridad de parte de Cristo? La tenemos, mis hermanos, pero no la usemos incorrectamente. Recordemos que el dueño de todas las cosas nos ha delegado esa autoridad para que tú y yo no hagamos lo que querramos con nuestra propia vida, ni la vida de nuestra esposa, de los hijos, ni de nadie, ni del trabajo, ni de los bienes. Todo le pertenece a Dios y Él quiere administradores fieles, entendidos, para poder ser bendición. Y todo estriba de que Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes, Él es nuestro Dios y fuera de Él no hay nadie más. Y es el que debe de tener el control de nuestras vidas para hacer las cosas. Y por último, solamente 2 cosas que tenemos que entender sobre la mayordomía. Para poder hacer todo ello, tenemos que aterrizar en lo siguiente, mis hermanos. Número 1 es de que no podemos pedir que se haga lo que nosotros no estamos haciendo. Muy difícil tú y yo podemos hacer algo y decirles a los hijos, a la familia que haga algo que tú y yo no hacemos. Por eso, padres, a veces nos damos de topes porque decimos, es que no me obedece, es que no quiere nada. No, es que mejor guarda tu es que y mejor reconozcamos si realmente hemos ejercido la autoridad delegada que el Señor nos ha dado. Pues dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y número 2, la mayordomía de la familia. Muchas veces, mis hermanos, no entendemos que el primer ministerio que Dios nos ha encargado es nuestra familia. Y es que de ahí tenemos que empezar. Tenemos que empezar. 1 Timoteo 3:5 dice el Señor, pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Es un gran reto para nosotros. No que ya lo estemos haciendo, sino que esto es para mi vida. Y tenemos que considerar que el Señor quiere que tú y yo empecemos en casa ejerciendo esa mayordomía. Pero sobre todas las cosas, mis hermanos, ¿sabes lo que el Señor desea? Es que tú y yo aprendamos mayordomía sobre nuestras propias vidas. Si tú y yo no tenemos dominio propio sobre nosotros, si tú y yo no hemos liderarnos, no podemos liderarnos a nosotros mismos, qué difícil va a ser poder liderar y conducir a los propósitos de Dios a la gente que nos rodea. Hoy está aquí y siempre ha estado aquí el Señor para poder hablarnos. Y sabes que Él conoce todo, conoce nuestras debilidades, conoce las batallas que estamos teniendo. Pero gracias a Dios que nos ha conducido a un lugar, como te dije al principio, un lugar no solamente porque hay un techo o hay sillas. Eso no tiene vida, ni pantallas, ni nada de esto. Pero sí está el que puede dar vida, el que puede restaurar, el que puede encender tu pasión por Él. Y Él está aquí, se llama Jesús. Quiero hacer un llamado a las personas que nos visitan por primera vez. Si hoy quisieran considerar a Cristo Jesús en sus vidas y hoy pudieran tomar la decisión de decirle, Señor, yo ya he probado tantas cosas y nada ha funcionado. Pero déjenme decirle a las personas que hoy están aquí por primera vez que ustedes no son una casualidad, sino que están en el propósito de Dios y hoy están en el lugar correcto. ¿Quiénes son las personas que nos visitan por primera vez? Si nos hiciera favor, se pueden poner de pie ahí en su lugar.
¿Y por qué no acompañamos a nuestra, a la que va a ser nuestra hermana en la fe? Usted es un propósito.